¿Qué tal? ¿Alguna vez has preguntado por qué en nuestro planeta existe el agua dulce y el agua salada? Vamos a conocerlo a continuación. Pero bueno, antes que nada, yo soy Rodrigo y ella es... Grecia. Grecia, muy bien. Dime, Grecia, ¿te has dado cuenta que hay animales que existen solo en el mar y otros que solo viven en los ríos? Sí. Por ejemplo, ¿dirías que todos los peces viven en el mar? No. No, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hemos visto peces que también viven en los ríos. Por ejemplo, ¿cuál? El salmón. El salmón, muy bien. Ese es un pez que solo vive en los ríos y no se le puede ver en mar abierto. Y vamos a ver por unas características muy importantes. Primero que nada, si queremos hablar sobre el agua del planeta, hay que entender algunas cosas. Vamos a saber que el agua dulce se le dice dulce no porque tenga azúcar, sino porque a diferencia del agua salada, esta no tiene sal. Viene siendo que el agua dulce es el agua pura que tomamos todos los días, ¿no? El agua simple. Mientras que el agua salada, pues va a ser el agua del mar y de los océanos. Pero ¿qué tanta sal tiene el agua del mar? Pues bueno, básicamente por 1 litro de agua que tengan, le tienen que echar 35 gramos de sal, y así va a ser el agua de los océanos. Y bueno, el agua pura pues no va a tener nada. Pero entonces, hay que entender también que en nuestro planeta siempre va a haber más agua salada que agua dulce. Es así que el 95% del agua del planeta es agua salada. Y entonces el 4% restante va a ser agua dulce, lo cual nos va a decir que el agua dulce que tenemos para los seres que la necesitamos es muy poquita. Por ejemplo, ¿quiénes toman agua dulce? Nosotros. Nosotros. Empezando por nosotros, pero por ejemplo también todas las mascotas, ¿no? Los perros, los gatos y todos los animales terrestres que viven en el planeta. Es así que muchísima vida en el planeta depende del agua dulce, pero aún así es la más poquita. Y eso es muy curioso. Pero bueno, ya que vimos un poco sobre el agua dulce y el agua salada, hay que entender para este experimento que vamos a hacer 2 propiedades del agua. La primera va a ser sobre la densidad. La densidad no es nada más que cuántas cosas pueden caber en un cierto volumen. Y es así que su fórmula física va a ser masa sobre volumen. Por ejemplo, aquí en este vaso que parece vacío, en realidad tenemos aire. Y el aire también va a ser un objeto que también va a ser un medio que tiene densidad. Por ejemplo, va a ser de las densidades más bajas que existen, ¿no? ¿Alguna vez has visto, por ejemplo, aire debajo del agua? No. No, siempre va arriba. Entonces, ¿cuál de esos objetos crees que sea más denso? ¿El aire o el agua? El aire. Más denso significa que iría más abajo. El agua. El agua. Entonces, mientras más denso es algo, más abajo va a ir de las demás cosas. Por ejemplo, algo muy denso sería el metal. El metal, si nos damos cuenta de esas cosas, que no flota sobre el agua y entonces se hunde y podemos decir que el metal es más denso que el agua. Pero, por ejemplo, ¿la madera se hunde? No. Entonces la madera es menos densa que el agua. Pero aún así vamos a tener otras cosas más sencillas para verlo. Por ejemplo, un vaso con aceite y agua. Si podemos verlo aquí, tenemos una línea de aceite que se marca directamente entre la diferencia entre el agua y el aceite, teniendo así que el aceite, al ser menos denso, flota sobre el agua. Pero de esta manera vamos a tener que el agua dulce y el agua salada también van a tener sus diferentes densidades. Otra cosa que vamos a ver en este experimento es la adherencia o aditividad del agua. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que el agua puede funcionar como un pegamento. ¿Tú lo has utilizado como pegamento, Grecia? Muy poco. Muy poco. Por ejemplo, aquí tengo una bolita de papel seca y si la ven, la aviento y no se pega. Pero si la mojamos un poco, podemos pegarla. Y de esta manera estamos viendo que el agua funciona también como pegamento. Aquí, por ejemplo, la mayoría de ustedes lo habrán utilizado para hacer alguna maldad, como aventar papelitos mojados a los demás. Eso no deben hacerlo, pero ahí estamos viendo un poco del pegamento que funciona en el agua. Esta aditividad básicamente va a funcionar porque el agua se pega a las cosas y entonces algo que esté mojado va a querer pegarse a las demás cosas. Es tanto así que, por ejemplo, Grecia, cuando te bañas, ¿el agua se cae o se queda pegada a ti? Se queda pegada. Se queda pegada, entonces ¿cómo te la debes de quitar? Ya en una toalla. Con una toalla. Nos tenemos que secar porque el agua se nos queda pegada a la piel. Entonces ya vimos estos 2 conceptos, la densidad del agua y la aditividad o adherencia, que nos va a ayudar muchísimo en el siguiente experimento. Y bueno, ahora vamos a hacer nuestro experimento, pero antes que nada, los materiales. Para este experimento, primero que nada, necesitamos
un cuenco o un envase donde podamos colocar todo el experimento de tal manera que si se nos fuera a caer algo, no se riegue sobre la mesa. Y entonces, los primeros ingredientes van a ser 2 vasos iguales chiquitos, como estos parecidos. Tienen que ser exactamente iguales para el experimento para que pueda funcionar. Obviamente vamos a necesitar agua. Vamos a necesitar también sal. Sal como la que utilizan para la cocina. Y, Grecia, ¿me pasas también las pinturas? Vamos a utilizar 2 colorantes. Aquí voy a utilizar el amarillo y el azul. De preferencia que sean colorantes vegetales, ¿ok? También una tarjeta de cartón plastificada para el truco de magia que se usa durante este experimento. Y un palito para revolver las cosas. Y bueno, Grecia, ahora tenemos que hacer la diferencia entre agua dulce y agua salada. ¿Cuál es el primer paso para hacer agua salada? Ponerle agua. ¿Primero les ponemos agua o primero les ponemos la sal? ¿Qué crees que sea más fácil? La sal. ¿La sal? Ok, ponle sal. En uno de solo de los vasos coloca tantita sal. ¿Un poquito más? Bien. Entonces ya colocamos la sal. Después, antes de colocar el agua, para hacerlo de una manera más sencilla, colocamos las pinturas. ¿Qué color quieres para el agua del océano? Azul. Azul. Toma, tú ponle este al vaso con sal y yo le pongo este al amarillo. 2 gotitas, nada más. Listo, los tapamos. Y ahora solo vamos a colocar agua. Aquí pidan ayuda a sus papás porque tienen que totalmente llenar el vasito. Tiene que estar lo más lleno posible para que pueda funcionar el truco. En ambos vasos. Como pueden ver, ya se están pintando por completo. Aquí derramé un poco, pero no es importante. ¿Este le agregamos más? Ok. Ahí está. Bien. Ahora, vamos a utilizar la tarjeta plastificada y la vamos a colocar sobre el vaso que sea el agua pura o el agua dulce. Lo colocamos encima, tocamos un poco la superficie y ahora puedes levantar el vaso, Grecia, desde la parte de abajo, sin tocar la carta, voltéalo. Hazlo. Sin tocar la carta. ¿Lo ven? Préstamelo tantito. Como pueden ver, la carta se quedó pegada debido a la adherencia del agua. Entonces el agua no se cae. La colocamos encima y básicamente no se cae la carta porque la adherencia del agua en ese momento es mucho más fuerte que el peso del agua. Entonces, aunque tenga bastantita agua el vaso, no se va a caer, sigue ganando la adherencia del agua. Pero bueno, ya colocamos aquí el vasito encima uno de otro y para eso es importante que sean iguales. Pero bueno, dime, Grecia, ¿en qué momento el agua dulce y el agua salada se tocan? Cuando el río llega al mar. Cuando el río llega al mar. Eso es muy importante. Si vemos un poco sobre el ciclo del agua, nos dicen que básicamente el agua siempre está girando de las nubes a la tierra y al océano y va siempre girando en este ciclo. Entonces, toda el agua que sale de nuestras casas, ¿hacia dónde va a llegar? A las nubes. A las nubes, pero antes de llegar a las nubes, ¿por dónde tiene que pasar? El océano. El océano, muy bien. Y entonces vimos que el agua que tomamos en nuestra casa es agua dulce, ¿no? Es agua pura. Entonces, toda el agua dulce va a ir al océano con el agua que es salada. ¿Qué pasa cuando se tocan? Es lo que vamos a descubrir. ¿Qué crees que pasa, Grecia? Se va a hacer verde. ¿Crees que se combinen y se hagan verde? Poquito. ¿Poquito? Vamos a verlo un poco. Entonces, Grecia dice que el agua dentro de los vasos se va a combinar y se va a hacer de un color verde, porque recordemos, amarillo y azul, ¿qué color hacen? Verde. Verde, muy bien. Aquí con mucho cuidado retiramos la tarjeta, de tal manera que no se vaya a caer el vaso de arriba. Listo, ya lo tenemos. Y como pueden ver, el agua, a pesar de que podríamos decir que se combinó un poco del medio, pero más que nada es porque estamos viendo ambos colores al mismo tiempo, en realidad no fue así. Si no me creen, observen. Aquí tenemos el color amarillo y aquí tenemos el color azul. Un poco en medio sí se nota la unión de los dos, pero tú esperarías que se combinara toda, ¿no? Al final es agua. Pero entonces, ¿qué está pasando? Aquí estamos viendo el efecto de las densidades. Entonces, si las cosas más densas son las que van abajo, ¿cuál de estos dos es el más denso? El agua salada. El agua salada. Y entonces, ¿qué pasa con el agua salada y el agua de los ríos cuando llega al océano? El agua del río hasta arriba. Se queda arriba, ¿no? Pero díganme, ¿alguna vez han ido a la playa y el agua de arriba sabe dulce? Bueno,
sabe a agua pura. ¿A ti te ha pasado? No. No, tampoco a mí nunca me ha pasado. Entonces, ¿qué creen que sucede en el océano? ¿Por qué no vemos esto? ¿Tú qué crees que pase, Grecia? ¿Crees que hay algo en el océano que pueda mover el agua y combinarla? No. ¿No? Sí. ¿Qué lo hace? Las olas. Las olas, ¿no? Si nos damos cuenta, siempre que vamos a la playa, ¿qué va a haber? Olas. Y las olas son hechas por el viento, entonces las olas van a mezclar el agua dulce y el agua salada, y entonces toda el agua va a saber Salada. salada, porque recordemos que en el planeta hay mucha más agua salada que agua dulce. Pero bueno, estos equilibrios que nosotros vemos entre el agua dulce y el agua salada tienen que ser exactamente estos por una cosa muy importante. Si ustedes se han dado cuenta, hay animales que viven solamente en el mar y otros que solamente viven en los ríos. Entonces los animales que viven en el río no pueden tomar agua salada porque podrían morir. Y también pasa lo mismo para los animales del océano. Dime, ¿qué pasaría si en este momento toda el agua del océano fuera dulce? ¿Qué le pasaría a los animales como las tortugas marinas? Se mueren. Se podrían morir, exactamente. Y eso es justamente lo que tenemos que vigilar, que siempre sea el mismo equilibrio entre agua dulce y agua salada. Si no, se podrían morir muchísimos animales que viven actualmente en los océanos. Pero bueno, ya para concluir, como podemos ver, el efecto de una ola sobre el agua va a ser el siguiente. Las voltea y, como pueden ver, se mezclaron, pero no totalmente. Incluso las volteé y todavía podemos ver un poco de la luz amarilla. Podemos ver color amarillo arriba, color verde en medio y más oscuro abajo, dándonos la indicación entonces de que aún así todo el agua que era el agua dulce se sigue yendo a la parte de arriba. Pero bueno, dime, Grecia, ahora ya sabemos que es importante cuidar no solo el agua dulce que tomamos, sino también el agua de los océanos, ¿no? Muy bien, bueno, eso es todo, gracias. Cuídense y no olviden seguirnos en las redes sociales de Universo Museo, Museo de la Luz y de GDC UNAM.